¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo un video demostrativo en el cual nuevamente traemos el modelo radiograbadora formato cassette disco compacto de la marca Sony. Modelo correcto es CFD-S05. Este modelo de radiograbadora es uno de mis favoritos de la marca porque tiene muy bonito diseño. A mí en lo personal me gusta mucho. Aparte, lo más importante es de que ofrece una excelente calidad de audio para su tamaño, para sus dimensiones, y además de los formatos que acabo de mencionar, maneja lo que es entrada de audio, por lo cual vamos a poder escuchar el audio desde un dispositivo externo a través de cable de 3.5 milímetros, ya sea tableta, el propio teléfono, puede ser un reproductor de mini discos, cualquier otro dispositivo externo lo vamos a poder escuchar en esta radiograbadora. Asimismo cuenta con banda de radio AM FM, megabass, espacio para almacenar estaciones. Y bueno, es un equipo realmente que vale la pena totalmente, más que nada por la calidad de audio que ofrece. Y otra de las cosas también que me gustan es que por lo general este modelo de radiograbadoras las fabricaron muy bien, muy buenos materiales, porque en estado original, la que vamos a presentar en este video es estado original, bandas originales de la casetera. Lo mismo para el CD, estado original, nunca reparado, y van a ver la calidad de audio que nos ofrece. Si quieren ver cómo funciona y qué calidad de audio nos ofrece, quédense a ver este video, no sin antes apoyarnos con un like, comparta, comenta y suscríbete para no perder actualizaciones. Bien, entonces ya lo hemos exhibido varias veces aquí en el canal. Sin embargo, vamos a dar una repasada muy breve. Estéticamente se ve muy bien, ya fue sometido a limpieza, realmente tenía ahí como que unas manchitas, polvo, etcétera, algo muy normal en productos de segunda mano. En el lado derecho vemos que tiene una pequeña abolladura, ok. Realmente no le afecta, es cuestión estética. Las rejillas tienen un poquito de, al parecer, como óxido, apenas se le quiere formar, pero pues es muy superficial, ok. Los botones de la casetera son mecánicos. Vemos el botón encendido y apagado de izquierda a derecha, botón de modos de reproducción, los botones de sintonización, tune, más, menos, el botón para ver la pantalla, ok, así mismo para asignar estaciones a la memoria, el selector de funciones, casetera, disco compacto, banda de radio, y por supuesto el que ya mencionamos, audio in. Controles de reproducción para el disco compacto, ok, reproducir, pausa, stop, adelantar, retrasar pistas, megabass, controles de volumen. Nos hace hincapié que puede reproducir lo que son discos regrabables, así como grabados también, ok. Y aquí tenemos el puerto de entrada de 3.5 milímetros, audio in. En la parte posterior, a la mera mitad del mueble, vamos a tener la salida de audífonos. Generalmente este modelo radiograbadora no va a hacer falta conectar bocinas externas, pero si la persona desea amplificar el sonido, pues lo puede hacer conectando un cable en la parte posterior de 3.5 milímetros hacia un amplificador o sistema de bocinas externo, ok. Bien, entonces vamos directo a hacer las pruebas. Vamos a encenderlo. Ok, antes de encenderlo, olvidé mencionar que este modelo trae rota la antena, no la trae completa, solamente hasta aquí llega, no sale más. Y a pesar de eso tiene muy buena sintonización, ok. Es algo muy normal aquí de los Sonys, que si traen la antena rota, aún así logran sintonizar muy bien, ok. Entonces vamos a encender el equipo, ok. Ahorita lo tenemos en tape, pero vamos a cambiar a banda de radio, y si hay música lo vamos a quitar de inmediato por cuestiones de copyright. Solamente quiero que escuchen. Antes de poner en radio, vamos a ver, el máximo volumen son 10 puntos, me parece. Sí, exactamente 10 puntos, ahí está. Vamos a bajarle porque es demasiado,
Vamos a tener otra vez aquí el 3.3. Ok, radio. Estamos en AM. Esto es Estéreo Baja 1550. FM. Ok, hasta ahí. Ok, esto es a manera de ejemplo. No vamos a recorrer todas las estaciones porque nos va a tomar mucho tiempo. Ok, vamos a ir entonces a lo que es la prueba de disco compacto. Ok, abrimos y vamos a empezar. Ok, es importante mencionar que, por ejemplo, en este modelo no es compatible con discos MP3. Ok, para que luego no sean tan optimistas de decir, ay sí, debe de tocar. Ya me han tocado personas que dicen, es que ¿por qué no tocan? Es que no todos los reproductores aceptan el MP3. Ok, ahí está músico, perdón, CD de música de la biblioteca de YouTube, CD de audio normal. Ponemos aquí en CD. Cuando enciendes la radiograbadora, el formato por default que se activa es el CD. Ok, aquí vemos en la pantalla que suman 77 minutos con 13 segundos y este disco contiene 30 pistas. Las pistas de la biblioteca de YouTube son pues canciones de poca duración, corta duración, 2 minutos, algunas de 3 minutos, es poquito, ok, por eso caben 30 canciones en este disco. Ok, vamos a poner lo que es el modo aleatorio. Bueno, presentar los modos de reproducción, que es importante. Ok, aquí en mode vamos a presionar este botón y nos va a aparecer aquí en la parte derecha repetir una pista, repetir todo el disco en el orden original, aleatorio sin repetición, aleatorio con repetición, programado normal, programado con repetición y en modo reproducción normal. Vamos a ponerle que lo reproduzca en modo aleatorio y sin repetición. Vamos a darle play. Ahí está buscando. Listo. Por eso me gustan estos equipos, porque sin problemas. Vamos. Vamos a adelantar. Muy bien, estamos a la mitad de su capacidad de volumen y hasta ahorita pues bueno, por lo menos en este momento ya el volumen ya se escucha bastante fuerte, elevado. Entonces
Generalmente en estas radiograbadoras no es necesario subir como que el máximo volumen, porque con unas máximo 3/4 partes de su volumen es más que suficiente. ¿Ok? Vamos ahora a reproducir un disco regrabable, el cual tiene 10 canciones y va a sumar 25 minutos. Prestemos atención al display. Diez canciones suman 25 minutos y un segundo. ¿Ok? Entonces ahí está. Nuevamente les recuerdo y les repito que este equipo se encuentra en su estado original 100%, nunca reparado. Y estamos hablando que es un dispositivo de inicios aproximadamente del año 2000. O sea, fácilmente ya tiene sus 20 años seguro de antigüedad y vean cómo todavía puede leer sin problemas. Vamos a reproducirlo. Darle también modo de reproducción aleatorio sin repetición. Sin repetición quiere decir que toca esas 10 canciones y ya no va a seguir tocando. ¿Ok? Vamos a darle play. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y por ejemplo, si a pesar de este sonido la persona, como ya dije, quiere sacar todavía mayor nivel de sonido, vamos a conectar este cable de 3.5 milímetros que está en la parte posterior. Déjame ver. Atinarle aquí al hoyito. Ok, tenemos que conectarlo aquí en la parte posterior. Okay, y ya conectándolo aquí se tiene que escuchar. Okay, déjame subirlo un poquito. No, nada que ver, andamos perdidos. Ahí está. Okay. Muy bien. Ok, está. Ahora vamos a escuchar el sonido, pero proveniente del amplificador acústico. Este amplificador acústico es de 60 watts, es crate acústico. Y esto lo vamos a escuchar. Ahí está. Ok, mínimo. Vamos a darle playback. Ahí está. Ok, listos, vamos.
Ok, pausamos, apagamos aquí el ampli y vamos a desconectar la parte posterior. Ok, este es un ejemplo de cómo se escucha este equipo conectado a un amplificador externo. Muy bien, vamos a dejar por lo pronto ese disco compacto. Ya escuchamos conectado al amplificador que realmente se escucha bastante bien. No por algo vuelvo a decir, este es uno de mis equipos favoritos porque en términos de calidad audio es bastante bien, ¿ok? Algo muy suave. Y espérense a que conectemos el dispositivo externo porque se escucha todavía mejor, ¿ok? Mientras tanto, vamos a pasar ahora al formato cassette. Tenemos aquí cassettes listos. A ver. Ok, vamos a empezar con este cassette. Es del tipo 1. Vamos a ponerlo aquí. Cambiamos aquí donde dice tape. Vamos al playback. Ok, vamos a adelantar. Cuando un equipo está, una casetera en este caso, está 100% original, nos damos cuenta porque existe cero vibración al momento de reproducir una música. En este caso no hay ninguna vibración porque tiene sus bandas 100% originales. Ok, vamos a escuchar. Ok, vamos a volver a conectar el amplificador para poder apreciar la calidad de audio desde el formato cassette, pero conectado a lo que es el amplificador. Okay, a ver. Ahora sí, sí latinamos bien. Ok, vamos a bajar aquí volumen porque se está muy alto. Ok, vamos a prender el ampli, listo, y vamos a reproducir y subimos poco a poco. Ok, vamos a regresarlo. Vamos a bajar un poquito. Reproducimos. Ok, excelente. Muy bien. Ahí está.
Muy bien, vamos a hacer la prueba de autostop, a ver si es cierto que, bueno, no dice aquí por ninguna parte que tenga autostop, pero lo vamos a checar. Vamos a ver, adelantamos, regresamos. Ok, al menos para regresar o adelantar no tiene autostop. Vamos a hacer la prueba de playback, a ver si tiene autostop. Ahí está. Esta prueba que acabo de realizar es, por ejemplo, cuando la cinta está reproduciendo o está grabando, y cuando llega a su final, que ya se termina el carrete, por sí solo el equipo, la mayoría de caseteras, se autodetiene, se autopara. Entonces ya con esto el equipo deja de estar forzando los mecanismos internos, los rodillos, etcétera, etcétera, para evitar que pues se fatiguen sobre todo las bandas, las correas, ¿ok? En este caso sí lo está haciendo. Entonces vamos a dejarlo vamos a colocarlo ahora en esta posición, ok, para que corra de aquí para allá, y vamos a hacer grabaciones. La primera grabación vamos a hacerla desde disco compacto hacia cassette, y más adelante vamos a grabar de estación de radio, a ver si no cae música con copyright. Vamos a seleccionar CD, ok, y grabaremos una de esas canciones del disco hacia el cassette, ok. En este caso déjame ver cuál será bueno grabar. En aleatorio, sigue estando en aleatorio. Okay, otra más. Esta no, esta ya le hemos puesto mucho. Esta ya está. Esta ya la escuchamos. Ya no quiso reproducir más. Ok, vamos a darle play otra vez. Está en aleatorio. Vamos a quitar el modo aleatorio. Permítame. Ahí está, modo normal. Me acuerdo que hay una canción aquí que me gusta poner para esto. Ok, si era la 10. Ok, muy bien. Vamos a grabar esa canción. Vamos a ponerle record. Aquí un solo pulso en el botón punto rojo aquí. Record, ahí está grabando ya. Ok, vamos a darle play. Todo lo que escuchan se está transfiriendo del CD al cassette. Listo. Vamos a regresarlo todo. Dejamos abierto aquí, quitamos el disco. Cuando se está rebobinando la cinta en este modelo y llega al inicio, es decir, se termina de rebobinar, hay que ayudarlo presionándole el stop. Vamos a seleccionar tape y escuchemos a ver qué tal quedó.
regresamos. Vamos a grabar encima de esa música, pero antes vamos a escuchar desde fuente externa parte de esa canción, y para eso vamos a conectar nuestra tableta vía cable de 3.5 milímetros también. Ok, aquí lo tenemos ya listo. Vamos a conectar un extremo aquí donde dice audio in, ok, y el otro extremo hacia nuestra tableta. Ya tenemos listo el video, ok, seleccionamos audio in, perdón, y vamos a escuchar parte de esta canción. Primero vamos a escuchar y ya después hacemos la grabación. Ok, volumen 5.0. Vamos a subir el volumen al máximo en la tableta y solamente lo vamos a controlar desde el equipo. Okay, aquí vamos a poner la tableta, vamos a darle play. Ahí está. Ok, muy bien. Vamos a regresarlo todo y vamos a grabar ahora esa canción desde fuente externa hacia el cassette. Pulsamos Rec y damos playback. Ok, vamos a regresar todo. Listo. Voy a desconectar ya el cable de auxiliar. Ok, y vamos a escuchar a ver qué tal quedó. Tape, playback. Vamos a bajar el volumen. Ahí está. Ahí está. Pausa, stop, regresamos todo, quitamos pausa, listo. Estamos grabando encima de una y otra grabación. Vamos a cambiar aquí a radio, a ver si hay comerciales. No. ¿No? Nada. Tendría que moverme de estación, déjame ver. Ok, vamos a ver si cae en un comercial. Generalmente cuando quiere uno que caiga en comerciales no cae. Ahí está, nuevo busca, sigue buscando. Solamente que aquí por por el espacio, la ubicación y el factor que no tiene la antena completa, no va a encontrar así como que mucha variedad. Los padres de San Diego, de todo lo que te dije, hoy vas a poder ir a vamos a grabar este. ¿Cómo te quedó el ojo? En lo que lo vas descubriendo, te quedas con el Rock en Exa. Esto es de Duncan Du en algún lugar. Rock en Exa activado.
Ok, ya está. Ok, vamos a escuchar ese pequeño fragmento de la radio. De Duncan Du en algún lugar. Rock en Exa activado. Ok, listo. Es muy breve, obviamente, porque ya venía la canción, entonces no quiero que haya copyright. De hecho, esta era la forma como grabábamos antes la música. Ok, antes, y cuando digo antes, nos referimos a finales, inicios de los 90, así grabábamos la música. Tenemos un cassette en blanco listo, ahí en la casetera, y de repente salía una canción como ahorita, y dice, ah, esa canción me gusta, rec, a grabarla y listo. Ahí la estabas escuchando cuando quisieras, etcétera, ok. Así se grababa la música antes. Bien, entonces de esta manera confirmamos que este equipo nuevamente no nos decepciona, está funcionando perfecto, fácilmente tiene unos 20 años de antigüedad y todavía sigue funcionando de excelente forma, 100% estado original, como ya lo vieron en este video, sin problemas, ¿ok? Bien, pues llegamos al final de este video, espero les haya gustado. Si es así, por favor compartan, comenten y suscríbanse. Apóyenos con un like, es muy importante para llegar a más público. Les recuerdo que este y muchos más productos están disponibles para la venta. Quien esté interesado en comprarlos, no esperen mucho tiempo, porque cuando menos piensa uno lo compran. Entonces esta radiograbadora está a la venta para quienes quiera adquirirla. Tiene la garantía, obviamente, de que lo que se ve aquí en el video es exactamente lo que ustedes reciben, ok. Bien, pues ahora sí nos vamos. Muchas gracias por haber visto este video. No se olviden de leer el apartado de la descripción, ahí está nuestro enlace vía Instagram, que también colgamos videos cortos de todos estos aparatos reproduciendo música, música con derechos de autor. Ahí sí ponemos música de artistas conocidos para que tengan todavía una mayor apreciación de cómo es que funcionan, qué calidad de audio nos ofrecen, ok. Aunque bueno, yo creo que ya en este video quedó más que claro, ok. Bueno, pues ahora sí nos vamos. Muchísimas gracias por haber visto este video. Yo soy Gus Walker y nos veremos en la próxima. Saludos, gracias.